Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. La injusticia es la reina de las virtudes republicanas, y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar, libertador de Venezuela y figura esencial de la independencia e historia latinoamericana. Amigas y amigos, muy buenos días, es un gusto saludarles en Nuestros Derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, más de 20 años llevando para todos y todas ustedes este mensaje sobre la cultura de la paz y pues la búsqueda de una convivencia mucho más pacífica a través de conocer nuestros derechos, respetarlos y hacerlos parte de nuestra vida cotidiana. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mauricio Hernández y vamos a estar con todo gusto compartiendo con ustedes mucha información y sobre todo grandes reflexiones acerca de este tema de los derechos fundamentales que, como ya les digo, pues es algo inherente al ser humano, es algo que forma parte de nuestras vidas y en la medida en la que vayamos pues adoptando estos derechos para hacerlos parte de nuestro devenir, de nuestro acontecer diario, lograremos sin duda pues esa sociedad progresista de respeto, de pluralidad que todos queremos. Hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante, como ustedes bien lo saben, en la región latinoamericana pues tenemos una historia pues muy larga, muy controversial en torno a los derechos fundamentales. Sin duda que pues históricamente en nuestros países han estado marcados en la región pues algunos de ellos por regímenes totalitarios donde ha habido incluso pues muchas situaciones de desaparición de personas, de ejecuciones, de algunas cuestiones donde no se ha permitido las plenas libertades de la ciudadanía y bueno pues todo ello ha dado lugar a que se cuente con un sistema interamericano de derechos humanos que está formado, como ustedes bien lo saben, pues por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte. Muchas veces escuchamos pues en la agenda pública, en las noticias, gente que refiere que se va a acercar a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana cuando no encuentra respuesta a algún asunto grave de una violación a los derechos humanos en su país y precisamente para ir pues aclarando un poco cómo es este panorama y cómo funciona precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a contar con una entrevista muy interesante que hicimos con Joel Hernández García. Él es uno de los 7 comisionados de este organismo que es la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él radica en Suiza, pero en realidad pues despacha en Washington los comisionados. Ellos viven en un país diferente a Estados Unidos, pero pues atienden diferentes asuntos. Él es mexicano, de hecho, como ya ustedes lo escucharán en unos momentos, y bueno, pues él nos compartió hace unos días que vino a la ciudad de Toluca a impartir una conferencia muy interesante en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. Nos compartió pues muchas experiencias que por supuesto queremos presentarles hoy a todos y todas ustedes para efecto que conozcan un poco más acerca de este sistema interamericano de derechos humanos, particularmente de este órgano, la Comisión Interamericana, y bueno, pues con todo ello irnos conociendo un poco mejor y saber cuál es el mecanismo a través del cual la gente puede pues agotar primero las instancias de su país y luego entonces llegar pues a alguna solicitud de admisibilidad para un caso ante la comisión o ante la corte. Ello para efecto de que estos organismos puedan emitir alguna recomendación, alguna observación a los países. Esto es realmente algo muy interesante y pues que tiene que ver con asuntos que ya estaremos estudiando a lo largo de este programa. Mientras tanto, quiero recordarles que estamos completamente a sus órdenes en la cabina de Radio Mexiquense. Tenemos el 01800 590 3000 y también en la Comisión de Derechos Humanos el 01800 999 4000 para efecto de que ustedes nos puedan pues llamar, comentarnos pues todo lo que ustedes opinen sobre este programa y también en la comisión pues van a ser atendidos por un abogado o una abogada experta en el tema para darles la orientación, la información, la asesoría, la atención que ustedes requieren. Tenemos también una app que se puede descargar en todos los teléfonos móviles, independientemente de cuál sistema operativo ocupen, es la app Codem. A través de ella pueden ustedes conocernos un poco mejor y
también en algún momento dado presentar alguna queja. Esta aplicación ha tenido resultados muy interesantes entre la ciudadanía. Se han recibido ya pues muchas quejas de temas que son novedosos, sobre todo por ejemplo el de los baches de las calles, por ejemplo. Mucha gente se está sumando a esta iniciativa pues de reportar estas situaciones, y pues como ello muchas otras instancias también tienen que ver con lo que la gente demanda, con lo que la gente comenta ante la Comisión de Derechos Humanos. Así que si ustedes quieren bajar esta aplicación y darle una vuelta para saber dónde están las visitadurías, qué es y qué hace la comisión, pues está disponible en todas las plataformas para los teléfonos móviles. En tanto, comencemos a acercarnos a este tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, qué es, cómo funciona, cuál es su papel en la vida de los ciudadanos de toda la región latinoamericana, y vamos a comenzar con pues conocer un poco acerca de qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenidos a Nuestros Derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargados de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979. Es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este sistema se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 1948, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana, como uno de los principios en que se funda la organización. De conformidad con ese instrumento, el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. La CIDH realiza su trabajo con base en 3 pilares: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. Es tan diverso el ámbito de los derechos humanos como diversa es pues la humanidad. Joel Hernández García, el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos oportunidad de platicar con él hace unos días y nos refería que él también es pues el relator para Honduras dentro de sus diferentes tareas en la comisión, y nos platicaba, por ejemplo, que hay un caso allá que están estudiando sobre unos indígenas que trabajan como buzos, pero ellos realmente trabajan en condiciones pues muy poco dignas, e incluso no utilizan ningún equipo, y sin embargo, bueno, pues una empresa los contrata por precios ínfimos para efecto de pues sacar la riqueza del mar y poderla explotar. El gran problema que hay aquí es de salud, ya que estas personas están falleciendo a los 30, a los 35 años, incluso algunos antes, derivado pues de estas condiciones tan duras en las cuales trabajan. Así de diverso y así de importante es el ámbito de los derechos humanos y de las tareas que llevan a cabo los organismos, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es importante resaltarlo, es un órgano que está muy vinculado con la Corte, pero bueno, la Comisión está en Washington y la Corte está en San José de Costa Rica. Una persona se puede acercar a la Comisión, se analiza su caso, se pueden formular algunas recomendaciones, y bueno, cuando se da la situación de que un ciudadano o un grupo de ciudadanos a través de la comisión tienen que demandar a su país natal o a alguno de los países, eso es a través de la Corte. Pero entonces, dentro de todo este esquema, con toda esa diversidad, con toda esa gama tan amplia de asuntos que se atienden a través de este sistema interamericano, ¿cuáles serán los retos o los desafíos o la situación que se vive en América Latina con respecto a los derechos humanos? Así nos lo platicó Joel Hernández García. Escuchemos. Yo creo que en América Latina ha habido avances muy importantes en la consolidación del Estado de Derecho y en el avance en el respeto de los derechos humanos. Pero también hay muchos retos presentes, que son los retos que están a la Comisión le están ocupando actualmente, en temáticas muy particulares. Existe, por ejemplo, grandes retos para avanzar en los derechos de las personas LGTBI. Es una población históricamente discriminada, en donde no existe un nivel de protección adecuado en toda la región. Existen también retos muy importantes en los países en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay países
en donde se penaliza el aborto y se pone en riesgo la vida de la madre. Hay otros países en donde también existen los retos de las personas privadas de la libertad, en donde el debido proceso se pone en duda y donde las condiciones de reclusión son indignas. Son distintas temáticas que se van presentando en la región, en distintos países, pero de manera general esos serían, digamos, que los temas más urgentes de atención de la Comisión en este momento. La dimensión del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realmente colosal por el número de pobladores que atienden la región y los países que forman parte de esta. Pero, ¿cuántos casos admite anualmente y qué procedimiento se lleva a cabo con cada uno de ellos? Generalmente se reciben alrededor de 2,000 solicitudes. No todas las solicitudes son admitidas, pasan por un proceso de examen y de registro previo. Hoy en día el número de casos en el portafolio, ya casos admitidos y en trámite, es alrededor de 2,200 casos lo que tiene la Comisión. El tema más recurrente tiene que ver con el debido proceso, con el respeto al debido proceso que enfrentan las personas en los procesos de los cuales son parte, y ahí una de las preocupaciones que para la Comisión un foco de atención importante es el respeto a las garantías judiciales. Es tal vez uno de los temas más recurrentes, sin poder decirle usted que es el único, pero tal vez es el que en nuestra agenda diaria el que resulta más recurrente. Desde la óptica de la Comisión Interamericana, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta México en materia de derechos humanos? Yo creo que como todos los países de América Latina, México tiene que seguir trabajando en la construcción de un Estado de Derecho. Me parece que esa es una condición sine qua non para poder tener una seguridad jurídica de los habitantes y un pleno disfrute de sus derechos humanos. Lo pongo así, en términos generales, como un reto mayor que tienen todos los países, incluyendo el nuestro, de avanzar hacia el Estado de Derecho. Creo sin embargo, que hay algo muy positivo que hemos venido observando en los últimos años, y que es precisamente la construcción de una cultura de derechos humanos. Ustedes, las comisiones estatales de derechos humanos, son el fiel reflejo de ello. Y esto hace que los estados, como el nuestro, se vayan volviendo estados mucho más conscientes de la problemática de derechos humanos, pero también mejor preparados, con una mecánica institucional que permite remediar más rápidamente la situación. Hay un reto mayor, pero también creo que hay notas de optimismo para mejorar la situación general de derechos humanos. ¿Y cuál sería el mensaje para la sociedad civil a fin de ir construyendo esta cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos? Bueno, que mantenga este interés en hacer valer sus derechos humanos, en exigir el respeto a la dignidad humana, y que confíe en las instituciones creadas por el Estado para obtener una reparación a las violaciones cuando estas sean cometidas, pero también que confíe en las autoridades para ir a presentar las denuncias cuando así se estime necesario. Es importante avanzar en esta cultura de la denuncia, ¿sí? de visibilizar la situación, para permitir que instituciones como la suya, la Comisión Estatal, puedan hacer su trabajo en colaboración con las otras entidades y autoridades del Estado. Muy contento de estar en Toluca, en la capital del Estado de México, en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Como mexicano me siento muy orgulloso de los grandes avances que ha habido en México en materia de derechos humanos, y como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siento una obligación muy particular de acercar la Comisión a las instituciones nacionales. El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, y a su madre Delia Pérez, indígenas celtales, para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante 2 horas. Durante dicho lapso, las 3 hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994,
se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de las dos hermanas mayores, Ana y Beatriz. Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con sus obligaciones de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones, el caso fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en abril de 2001 emitió el informe de fondo declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y formuló varias recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en prejuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de sus derechos humanos. Una pregunta muy lógica que le hacían a Joel Hernández García en esta exposición que tuvo en la ciudad de Toluca es cómo hacen los organismos para efecto de pues lograr que los países acaten estas recomendaciones y que en efecto, como lo escuchábamos en la cápsula anterior, pues se tomen esas medidas de no repetición, las reparaciones por supuesto del daño para las víctimas. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, pues él contestaba que en efecto las recomendaciones, como en todo organismo de derechos humanos, pues tienen un carácter y un tinte moral muy fuerte, muy sólido, pero al mismo tiempo responden al derecho internacional y en ese sentido tarde o temprano se encuentran los mecanismos para hacer que estas recomendaciones, que cada uno de los puntos se vayan haciendo una realidad en los países a los cuales son pues formuladas o dirigidas las recomendaciones. En el caso de México, pues ustedes recordarán algunos casos muy sonados como el de las muertas de Juárez, el caso Campo Algodonero, que pues redundó en toda una serie de recomendaciones para el Estado mexicano que tomaron mucho tiempo y que quizá todavía no se cumplan al 100%, pero bueno, ya se han dado avances muy significativos. Y bueno, el caso de Rosendo Radilla, esta persona desaparecida durante los años 70 y que bueno, pues también derivó en toda una serie de cambios que se formularon al Estado mexicano, incluso en sus propias leyes, para efecto de cómo juzgar al personal militar en caso de que tengan pues alguna cuestión de carácter penal. Y bueno, pues todo ello sin duda incide fuertemente en la cuestión de cambiar a los estados, de cambiar la forma como se hacen las cosas y de tratar sobre todo de que no se repitan las situaciones de las cuales parte un caso. Cada una de estas recomendaciones representa a una persona, a una familia, a un grupo de ciudadanos, pero sin duda incide en todo el colectivo nacional y pues ese es precisamente el espíritu de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, al igual que de la Corte, y eso se repite también en las comisiones estatales y en la nacional, que un caso sirva para cambiar el estado de las cosas a nivel general, a nivel de una institución, de un país, de un estado o como lo estamos viendo, pues también a nivel de una región o un continente. Conozcamos ahora otro caso muy interesante. Ya nos platicaba el invitado del día de hoy sobre este gran reto para defender los derechos de la comunidad LGBT y bueno, pues el caso de Azul Rojas Marín ocurrido en Perú es una muestra pues de lo que hacen estos organismos para defender a todos los grupos vulnerables, particularmente pues en este caso a la comunidad LGBT. Escuchemos. El pasado mes de agosto de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el primer caso en el cual se defienden los derechos de una persona en materia de la violación en contra de la comunidad LGBT. Luego de acreditar que existió violencia física, psicológica y sexual por parte de agentes de seguridad del Estado peruano y agresión por prejuicio contra una mujer transexual. El caso se relaciona con la privación de la libertad ilegal, arbitraria y discriminatoria de Azul Rojas Marín a partir del 25 de febrero de 2008, supuestamente con fines de identificación. La comisión determinó que aunque la posibilidad de retención con fines de identificación se encontraba prevista en la legislación peruana en ciertas circunstancias, esta norma imponía una serie de requisitos que no fueron cumplidos. Además, señaló que no existen elementos que permitan justificar la detención en la posible prevención de un delito. Por el contrario, la privación de libertad se basó en apreciaciones subjetivas que no guardan relación con tal finalidad. La CIDH consideró que desde el momento en que Azul Rojas Marín
fue interceptada por los funcionarios estatales, estos no solo ejercieron violencia física en su contra, sino que la agredieron verbalmente con reiteradas referencias a su orientación sexual mediante expresiones denigrantes, actos considerados como graves para la violación física y psicológica ejercida, incluyendo agresiones sexuales y tortura. El caso será determinado por la Corte al concluir las indagatorias y se pronunciará sobre la actuación del Estado peruano. Bien, pues ya lo escuchan ustedes, es algo realmente muy interesante. De repente escuchamos en las noticias algunas personas, algunos grupos, líderes sociales que les comentan a las autoridades mexicanas y en otros países que se van a dirigir a la Comisión o a la Corte Interamericana. Y bueno, algo que sí es muy importante puntualizar es que uno de los requisitos para admitir un caso en estos organismos internacionales es que primero se agoten todos los recursos en el país donde ocurren los hechos. Es decir, si alguien es víctima o sus familiares o quiere denunciar alguna cuestión a nombre de un tercero en la cual haya dado una violación grave a los derechos humanos, primero tiene que agotar todas las instancias en su propio país, hablando de las procuradurías, los juzgados, incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego entonces cuando ya no hay, digamos de alguna manera, por dónde admitir estos casos dentro del propio país, ya es cuando se puede uno acercar a estos organismos internacionales o ellos mismos hacen algunas visitas, pero por lo general, bueno, pues la gente lleva estos casos y se analizan de una forma muy detallada para efecto de saber cuáles se admiten y cuáles se llevan a cabo las investigaciones. Ellos, de igual manera que hacen las comisiones locales, bueno, pues se acercan a los países, hacen visitas in loco, como se dice, en el lugar de los hechos, y pues de ahí se hacen toda una serie de testimonios, pruebas, análisis para efecto de conocer la verdad, al menos acercarse lo más que sea posible y poder emitir las recomendaciones necesarias. Un punto clave que mencionaba nuestro invitado del día de hoy es precisamente tener confianza en las instituciones, fomentar la cultura de la legalidad y de la denuncia, esto es acercarnos a nuestras autoridades y realmente esperar un resultado positivo, lejos de esperar un resultado negativo como desafortunadamente permea mucho de repente en la cultura latinoamericana. Esto es también denunciar y para hacer visibles todas las situaciones que ocurren. Esto es no normalizar situaciones de violencia, de agresión, de discriminación, sino por el contrario, que realmente todo ello nos lleve a este parámetro de sentirnos agredidos todas las personas cuando ocurre una cuestión en un lugar específico contra una persona específica, sentirnos todos como parte de este movimiento para visibilizar todo lo que sea contrario a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y por supuesto denunciarlo y que se pueda estudiar a través primero de las instituciones locales y cuando no hay una respuesta rápida o una solución se pueda llegar a estos organismos internacionales. Ha sido un gusto compartir con ustedes todas estas reflexiones. Si ustedes quieren conocer más pueden visitar nuestro canal de YouTube, ahí tenemos la entrevista publicada en video y también pueden visitar la página de la Corte Interamericana que es cidh.org y ahí van a conocer todos los casos que atienden y situaciones realmente muy interesantes. Hemos llegado así al final de este espacio. Agradecemos por supuesto el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. El guión es de Nancy Enríquez. Yo soy Mauricio Hernández y les agradezco el favor de su atención. Recuerden que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia más pacífica. Los dejamos con las notas más importantes acerca de los derechos humanos. Que tengan un excelente día. Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México aprobaron por unanimidad el acuerdo para otorgar el Premio en Derechos Humanos Humaniza al mérito en la promoción y defensa de los derechos humanos en la entidad. Durante la 9ª sesión ordinaria de Consejo Consultivo, el Ombudsperson Jorge Olvera García presentó la propuesta y explicó que la última obra del fallecido artista plástico Fernando Cano fue la escultura Humaniza, dedicada a la CODEM. Por tanto, el galardón con este nombre se otorgará a las personas, asociaciones civiles, colectivos públicos y privados que impulsen la resignificación y la cultura del respeto a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos deploró el homicidio del señor Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, y expresar su solidaridad a sus familiares,
para quienes solicita al gobierno del estado de Nayarit la implementación de medidas cautelares, con el fin de garantizar su vida e integridad personal y evitar hechos de difícil o imposible reparación, así como proporcionarles la contención emocional necesaria. ONU Mujeres México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reafirman su liderazgo a nivel global con la generación de estadísticas con perspectiva de género, al lanzar el Centro Global de Excelencia en Estadística de Género, el primero en su tipo a nivel mundial, ya que se dedicará únicamente y exclusivamente al análisis y generación de estadísticas con perspectiva de género. Este centro estará coordinado por ONU Mujeres y el INEGI en la Ciudad de México, y será una institución pionera producto de la experiencia internacional de las Naciones Unidas, a través del conocimiento global en estadísticas de género de ONU Mujeres y el liderazgo que tiene el INEGI en la generación de datos en América Latina. Esto representa grandes desafíos, pues solo 41% de los países del mundo producen regularmente información estadística sobre violencia contra las mujeres. Solo el 13% de los países del planeta destinan presupuesto específico para la recolección de datos estadísticos de género, y únicamente el 15% de los países cuentan con legislaciones para el levantamiento de encuestas especializadas en género. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.